MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Muy malas noticias, muy malas noticias. Veo por ahí a la CEPAL que habla de que tienen otros datos, de que a lo mejor ellos no son tan pesimistas en la medición de la pobreza como lo es Coneval. Al final estamos hablando de pobreza, de gente sin ingresos, de miserización del país. Y ahí están los numeritos. 555,000, poquito más, de 500,000 de empleos se perdieron nada más en abril. Y a eso, Pedro, yo creo que hay que sumarle el asunto de la economía informal. Porque si bien es cierto que la economía informal no aporta al Estado, no paga impuestos, lo que tú quieras, sí que trabaja pues dentro de un ciclo económico, sí que está ahí moviendo la economía, más en un país como México, en donde la economía informal es superior a la economía formal. Yo no sé si por cada empleo que se pierde en la formalidad, se pierde también otro en la informalidad. El tema es que el escenario francamente no pinta nada bien. ¿Cómo lo ves, Pedro? Explícanos ante lo que nos enfrentamos. Buenos días. Luis, muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente a ti y a quienes nos escuchan. Ayer en este espacio señalábamos que en la crisis del 2008-2009, la pérdida de empleos entre el punto más alto del nivel de puestos de trabajo que se registró antes del inicio de esa crisis y el punto más bajo, le había costado a México aproximadamente la pérdida de más de 600,000 puestos de trabajo en el 2008-2009. Y decía, recuperar esos más de 600,000 empleos nos tomó 15 largos meses. ¿Qué va a pasar esta vez? Bueno, pues ahí están ya los primeros datos del derrumbe del mercado laboral. En abril, como bien lo ha señalado Luis, y como está en todos los periódicos, se perdieron 555,247 puestos de trabajo solo en el mes de abril. Si a esa cifra agregamos los 130,593 puestos de trabajo que se perdieron en el mes previo, es decir, en marzo, tenemos que solamente en 2 meses la economía mexicana arrojó al desempleo a 685,840 trabajadores. Formales, Pedro. Formales, por supuesto que sí. Ahora, cuando hablamos de temas económicos, Luis, y tú la introducción, generalmente nos quedamos con el número, pero hay una dimensión humana detrás de todo esto, y yo le pediría a quienes nos escuchen que piensen en lo siguiente. Entre marzo y abril, 685,840 hogares o familias perdieron una fuente de ingreso, perdieron poder de compra y perdieron capacidad para adquirir bienes y servicios que le garanticen por lo menos un piso de bienestar a los integrantes de esa familia. De modo que cuando hablamos de pérdida de empleos, hablamos de familias que están deteriorando su calidad de vida, y cuando hablas, Luis, de que Coneval o CEPAL, cada uno con sus cifras, cada uno con sus escenarios más pesimistas unos que los otros, pero al final de cuentas apuntan en el mismo sentido los datos de uno y otro, habrá en este 2020 un aumento en el número de pobres en México, es decir, de personas que no tienen ni siquiera capacidad para comprar el mínimo indispensable de alimentos que requieren para asegurar por lo menos un piso de nutrimentos a los integrantes de ese núcleo. Y bueno, dime algo, Pedro, aquí perdón que te interrumpa, es que nos llama mucho también la atención, quería preguntarte del tema, justamente hablando de estas cifras. Hablamos de casi 700,000 personas que se quedan sin chamba, que te quedas sin ingresos, que no tienes para comer, que no tienes que llevar a la mesa de pronto, que a lo mejor algunos tienen ahorros, pero empiezan a gastarse. No es un país que pueda hacer frente a crisis así, de manera exitosa, de manera en donde pueda pasar la cosa. Y a mí me llama la atención lo que se publicó en varios medios, lo que dice, por ejemplo, Scotiabank, que estaría pronosticando una pérdida total de hasta 2 millones de empleos formales, nada más, insisto, formales, porque de ahí tú tienes que sumarle otros muchos empleos, quizá los mismos, en la economía informal. Sí, evidentemente, esa es la otra cara de la moneda, Luis, a la que yo quería aportar en este momento. A ver, ya sabemos de qué tamaño es el impacto en el sector formal durante marzo y el mes de abril. ¿Qué está ocurriendo en el sector informal? Bueno, en el sector informal están ocurriendo 2 cosas al mismo tiempo. Por una parte,
empleos informales que existían hasta finales del mes de marzo prácticamente han desaparecido. ¿Cuántos? No lo sabemos. Es difícil porque no hay una estadística a ese respecto, pero por otro lado, Luis, buena parte de los formales que se quedaron sin chamba en marzo y que también lo hicieron en el mes de abril, decidieron salir a las calles a buscar sustento. Y buena parte de ellos ya los encontramos en las calles vendiendo las famosas mascarillas para evitar, para andar en la calle respirando el aire al aire libre. Pues, y este tipo de actividades, este tipo de reacciones, tienen que ver con este traslado de gente que era empleada en el sector formal, se queda sin empleo ahí, pero busca una forma de allegarse recursos en el sector mismo de la informalidad. Cualquier pronóstico que se haga en este momento, Luis, auditorio, de cuántos empleos se van a perder, estará enganchado por una gran, yo diría, cantidad de incertidumbre sobre la certeza del número en sí mismo. Lo que es un hecho, lo que es absolutamente un hecho, es que vamos a perder, eso sí me queda claro, más de 1 millón de puestos de trabajo en este 2020. De ahí para arriba, usted póngale la cifra que quiera, por la dimensión de la caída que está registrándose en la actividad económica nacional. Y solo para terminar y muy rápidamente, Luis, porque hay que ubicar las cifras en su justa dimensión. Los empleos que se perdieron en marzo y en abril, 685,800 para poner un número redondo, solamente en esos 2 meses, Luis, supera el total de empleos que se creó cada año en 5 de los últimos 10 años. Es decir, en 2011 se crearon 611,000 empleos, menos de lo que se perdió solamente en 2 meses. En el 2013 se crearon 463,000 empleos. En el 15 se crearon 644,000. En el 18 se crearon 661,000 empleos. En el 2019, 342,000 empleos. De ese tamaño es la magnitud del colapso del mercado laboral hoy en día en México. Si nos permites, Pedro, lo seguiremos platicando porque yo creo que hay muchos datos ahí que tenemos que entender en la dimensión que representan y como lo señalas, no se trata solo de números, se trata de pensar en familias que están detrás de estos números, que es evidentemente lo que quieren reflejar los números, que entran en una situación de pobreza, que entran en una situación en donde no alcanza. Gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en @Petello Villagrán. Subo los datos del mercado laboral ahora mismo a Ture para que ustedes vean a escala regional y a escala nacional de lo que estamos hablando. Muy buenos días a todos. Gracias. Te seguimos ahí en tus redes. Gracias, Pedro. Y seguimos ahorita estos datos que vamos a compartir.